radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Molt bon dia. Benvinguts a Física en las Ondas, un programa para físicos y no tan físicos. Desde la universidad de cada uno en su casa, hoy contamos con las voces de Talía Oliveira. Hola, buenas. Fran Ballester. Hola a todos. La nueva incorporación, María Jesús Martínez. Muy buenas. Y la mía propia, Nicolás Fleitas. Por último, damos las gracias a nuestro técnico especial de hoy, Blas Ruiz. No hay pugna. Solo equidad. En nuestra sección de Cienticias, hoy tenemos: la ESA busca nuevas generaciones de astronauta. Pues sí, a mitades del mes de febrero, la ESA ha anunciado que busca reclutar y renovar su equipo de astronautas por primera vez en más de 10 años. El proceso de selección empezará el 31 de este mismo mes y concluirá el 28 de mayo. Concretamente, las plazas que se ofertan son 4 astronautas de carrera, que son los que serán entrenados para misiones espaciales de larga duración o de dificultad elevada. También serán miembros permanentes del personal de la ESA. Por otra parte, se reclutarán a 20 astronautas más de reserva, que formarán parte de misiones especiales concretas. Así lo ha indicado en la rueda de prensa Rosario Martín Sánchez, que es la jefa de la Unidad de Seguridad Social y Políticas Afines de la ESA. Algunos de los requisitos para poder entrar en el procedimiento es ser ciudadano de un Estado miembro asociado a la ESA, tener menos de 50 años de edad, gozar de una buena salud física y mental y sobre todo poder pasar largos periodos lejos de la familia y también aguantar horarios irregulares, mantener la calma bajo presión y básicamente tener un buen aguante ante situaciones extremas. Por otra parte, están los requisitos académicos, que son el tener al menos un máster en ciencias naturales, medicina, ingeniería, matemáticas o ingeniería informática o tener el título de piloto de pruebas experimental. Aparte de eso, los candidatos deberán de tener al menos 3 años de experiencia profesional y además tener el certificado de C1 en inglés. Todos estos requisitos parecen complicados, pero asequibles en verdad. Lo realmente difícil es al final acabar entre los seleccionados. En 2009, por ejemplo, se seleccionaron a más de 10.000 candidatos, de los cuales solo fueron elegidos 6. Y es que algunas de las pruebas físicas a las que se deben de someter son bastante duras. Por ejemplo, realizar operaciones en vuelo parabólico para simular la microgravedad o realizar un entrenamiento bajo el agua durante hasta 8 horas al día. El proceso de selección durará más o menos unos 18 meses y a medida que se vaya avanzando las pruebas se volverán cada vez más intensas, tanto físicas como psicológicas. En la UA tenemos a nuestra propia candidata, Laura Parro. Ella es doctora en Geología e investigadora postdoctoral en el área de Ciencias Planetarias del Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y a las Tecnologías de la Universidad de Alicante. La doctora investiga los planetas, lunas y cuerpos menores del sistema solar desde un punto de vista geológico y su intención es estudiar muestras tomadas de la propia superficie de la Luna o de Marte. Desde la radio de la UA le deseamos mucha suerte y que viva la experiencia al máximo. Pues sí. El láser Vega de Salamanca permite conocer datos ocultos de obras de arte y pintura rupestre. Pues efectivamente el láser Vega es el único láser de España capaz de alcanzar un pico de potencia de 1 petavatio. Está instalado en el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca y recientemente ha permitido conocer la composición química y la edad de cualquier obra de arte o pintura rupestre. El láser Vega implementa a alta intensidad la técnica denominada PIXE y constituye una nueva vía para futuras aplicaciones debido a su alta eficiencia y flexibilidad a menor coste. La aplicación directa de estos haces de protones se utiliza en diferentes campos de interés, entre ellos el estudio y
análisis del patrimonio cultural. Esto se debe a que se pueden revelar datos irradiando un material con los protones y iones acelerados y luego analizar su espectro de rayos X emitido. Normalmente, estos haces de iones se obtenían mediante el uso de aceleradores convencionales, lo que convertía en un procedimiento costoso debido a sus instalaciones de grandes dimensiones y reducía su flexibilidad. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de vanguardia con el que se están logrando sistemas de láseres ultra intensos como es Vega, ofrece la posibilidad de acelerar estas partículas con igual rendimiento en instalaciones más compactas y flexibles. Los resultados de esta campaña experimental han sido publicados recientemente en la revista de alto impacto Science Advances. En ellos se demuestra la viabilidad del uso directo de fuentes de iones generada para el análisis y composición de distintos materiales y muestras pertenecientes al patrimonio cultural. Además, es importante remarcar que esta no es la única utilidad de sistemas como Vega, sino que nos ayudará a continuar explorando campos como ciencia de los materiales, la medicina o la biología. Los caprichos de color, girando en el caleidoscopio, al salir un... Astrónomos encuentran un cúmulo de estrellas lleno de pequeños agujeros negros. Y es que a 7.800 de años luz, un denso grupo de estrellas albergaba una sorpresa. Un estudio publicado en Astronomy and Astrophysics, realizado por Eduardo Vitral y Gary Mammon del Institut d'Astrofísica de París, ha encontrado evidencia de una concentración de agujeros negros de masa estelar en el corazón del cúmulo globular NGC 6397. Los cúmulos globulares son un sistema estelar muy densos, en los que las estrellas se encuentran muy juntas unas de las otras. A menudo se les considera fósiles del universo temprano por la antigüedad que poseen. De hecho, NGC 6397 es casi tan antiguo como el propio universo. Con ayuda del telescopio espacial Hubble y el observatorio espacial Gaia, el equipo logró observar las órbitas de las estrellas en el cúmulo, descubriendo que en el corazón de este sistema había un grupo de agujeros negros de masa estelar. Dado que los objetos continuarán dirigiéndose hacia el centro del cúmulo, el equipo cree que en algún momento empezarán a fusionarse y dentro de mucho tiempo podría resultar convertirse en un agujero negro de masa intermedia. Este hallazgo podría ayudarnos a comprender mejor cómo es que funcionan los agujeros negros más grandes y, aún más importante, sugiere que los cúmulos globulares podrían ser de gran interés para la astronomía de ondas gravitacionales, ya que los agujeros negros inevitablemente se acercan más hacia la colisión. Detectado un Júpiter sin nubes. Pues sí, Nico. A principios de año, en enero, un grupo de astrónomos del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y Smithsonian publicaron un artículo en el cual mostraban pruebas de la existencia de, lo que tú has dicho, un Júpiter sin nubes. Concretamente, el exoplaneta se llama WASP-62b, que, para variar, los astrónomos no son muy buenos poniendo nombres. Pero el caso es que dicho planeta tiene aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter y completa una órbita alrededor de su estrella en tan solo 4 días. Es decir, está muy cerca y de ahí que se le clasifique como un Júpiter caliente. Esto, además, permitió que los astrónomos analizaran la luz que atravesaba su atmósfera y, mediante espectroscopía, deducir de qué estaba hecha. Pero aquí es donde viene lo importante. Normalmente, en un planeta, el sodio suele estar en lo que viene a ser la corteza y suele ser ocultado por las nubes o por la propia atmósfera. Pero en este caso detectaron una gran cantidad de sodio, y lo cual solo puede ser explicado por la directa ausencia de nubes. Esto, con suerte, nos puede dar pistas sobre formación planetaria y además facilitará muchísimo el estudio de la composición de su interior. Con suerte, a finales de año se lanzará el telescopio espacial James Webb y gracias a él podremos estudiar más a fondo este planeta. El que descubrimos. Girando en el caleidoscopio, al salir o entrar el sol. Bueno, hoy
en nuestra sección Physics Today vamos a hablar sobre el número pi, ¿vale? ¿No es así, Fran? Pues sí, porque estamos en marzo y en este mes es cuando se celebra el día de pi, por ser el 314, que es como se suele indicar en la notación más americana. Y, por supuesto, todos conocemos que pi es 3, 14, 15, 92, bla, 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 bla. Entonces, pues 314, como coincide, pues se le suele llamar el día de pi. Aún así, esto no está exento de polémica y todavía hay un poco de discusión porque muchos matemáticos quieren cambiarlo al 22 de julio, ya que 22 partido 7 suele ser una buena aproximación de pi, de hecho da 3,1428 y se acerca muchísimo más al verdadero valor de pi que 3,14. Pero aún así, eso no nos impide que este número no sea inspirador e incentive la creatividad. ¿No es así, MJ? Pues efectivamente, Fran, para celebrar el Día de Pi, la Universidad de Alicante suele celebrar un concurso de microrrelatos matemáticos. Creo que esto es una manera perfecta para retar a nuestros compañeros, intentando combinar el mundo de las ciencias con el de las letras. La idea de estos microrrelatos es que el número de letras va formando el número pi. El año pasado se celebró el 11º concurso donde ganó Josué López Pozo, alumno de la Universidad de Alicante. Ganó con el siguiente poema: yo, cautivo e inundado de cobardía, a quimeras me enfrento para poder liberarme, para sanar la luz débil que apagué. Así que desde aquí felicitamos a Josué por su gran trabajo. Sí. Muy Felicidades, bonito, Josué. sí. Sí. Hola. Pero aquí viene también lo gracioso. A mí me cuesta hacer poemas de este tipo. Yo lo intenté una vez vosotros. y no salió muy bien. También lo hacen, si no me equivoco, con el número E y con la proporción Sí, áurea. También. Ya que estamos hablando del día de pi. Efectivamente, lo miré y hace 2 años fue sobre el número E. Todos los años creo que lo repiten. Pero bueno, lo importante es que la creatividad con el número pi no solo termina en poemas. Y es que cada vez hay formas más ingeniosas de calcular el número. Si bien algunas son un poco ineficientes, pero siempre son curiosas. MJ, cuéntanos alguna. Bueno, pues podríamos comenzar con el método Monte Carlo, que es un conocido método matemático que usa tanto la estadística como la probabilidad, y con ello podemos calcular soluciones de ecuaciones complejas de una manera aproximada y muy sencilla. Un caso concreto para ello es el cálculo de nuestro queridísimo pi. Como un ejemplo gracioso pero efectivo, nos debemos imaginar que estamos jugando a los dardos. Nosotros tenemos un cuadrado con un círculo en su interior. Si vamos lanzando aleatoriamente nuestros dardos, algunos caerán dentro del círculo, pero otros lanzamientos fallaremos y caerán fuera, es decir, caerán dentro del cuadrado. Si nosotros vamos contando cada uno de los dardos que han entrado dentro del círculo y los dividimos por cada uno de los dardos que hemos lanzado, podemos igualarlo al área del círculo partido entre el área del cuadrado. Con esto, tan solo debemos despejar pi. Es importante recordar que el área del círculo está relacionada con pi. Una vez despejamos, obtenemos nuestro querido 3,14. Pero este no es el único método para calcular pi, sino que existen infinidad de métodos. Por ejemplo, mi compañero Fran nos hablará uno de los métodos más extraños que existen. Sí, bueno, no es un método extraño en la realización, pero sí es extraño que aparezca pi de donde parece que no tiene nada que ver. Y este me gusta porque junta también la física. Y supongamos que tenemos una caja parada cerca de una pared. Y a esa caja le lanzamos desde lejos otra caja que puede tener una masa mayor. Si suponemos además que todas las colisiones son elásticas, que no hay fricción y que todo es ideal, como nos gusta a los físicos, encontraremos que si la proporción de masas de las dos cajas
siendo la superior la que viene a impactar, es un múltiplo de 100, por ejemplo, 1, 100, 10.000, bla, 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 entonces el número de colisiones totales será los dígitos de pi. Por ejemplo, si las dos masas son iguales, la proporción es 1 y tenemos 3 colisiones. Si la proporción es 100, entonces tendremos 31 colisiones, luego 314, luego 3.141, perdón, luego 31.415 y así hasta el infinito. El motivo es un poquito complicado de entender, pero en resumidas cuentas, si dibujamos lo que se dice un espacio de fases con las velocidades de ambas cajas, es decir, en un eje ponemos la velocidad de una caja y en el otro eje ponemos la velocidad de la otra caja, podemos utilizar la ecuación de la conservación de la energía, es decir, un medio de la masa de una por la velocidad de una al cuadrado más un medio de la masa de otra por la velocidad de otra al cuadrado es igual a una constante. Vemos que eso no es más que la parametrización de una elipse. Podemos jugar un poquito y entonces nuestro diagrama de fases, en vez de una elipse, se convertirá en un círculo. Y, por supuesto, siempre que hay un círculo aparece pi, de alguna forma. El caso es que cada colisión, el estado de nuestro sistema, va a estar siempre en ese círculo. Y cada colisión representará un paso a lo largo del círculo. Entonces, cada paso llegará hasta dar una vuelta completa a todo el círculo. Y el número de pasos necesario para completar esa vuelta, cuando la proporción de masas es un múltiplo de 100, siempre son los dígitos de pi. Como ya lo he dicho, 3, 31, 314, bla, 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 bla. Y si bien es un método más que ineficiente para calcular pi, no es menos curioso. No, sí, a mí me pareció muy curioso. Mola, mola. Claro, entonces no depende de las masas en sí, sino de la proporción de ambas. O sea que tú puedes jugar con cualquier masa que tengas. Claro. Exacto. Supongo que con 100 porque es más fácil, ¿no? Es más sencillo de... Hombre, es más fácil hacerlo múltiplos con 1 y con 100. Pero te daría igual tener 2 y 200. Claro, claro. Aunque tengo que decir que el método de Monte Carlo es el que más lo utilizo en plan para explicárselo a los niños más pequeños o gente de instituto, para decir, pero pi esto, si es un número que os habéis inventado, esto no sale de ningún lado. No sé qué, yo que no, mira. Y es un método que siempre digo, hacerlo y lo sacáis. Sí. Sí, además es muy fácil de programarlo en el ordenador. Sí, por eso. Encima, o sea, una cosa genial. Bueno, también queremos hacer una mención de honor, ya que estamos hablando del número de pi. Y básicamente esto es un poco discutible, pero los 3 números más importantes irracionales o complejos en las matemáticas diríamos que son pi, e y la unidad imaginaria, i o j, como representan algunos. Así que deberíamos hacer una mención especial a la famosa ecuación de Euler, que nos relaciona los 3, ya que e elevado a i por pi da -1. Sí. Pero bueno, María Jesús, ¿nos ibas a contar alguna cosita más? Bueno, al igual que has comentado, tenemos que recordar que el número pi es un número irracional y por tanto tiene infinitos decimales. Es muy curioso como a lo largo de la historia muchos matemáticos han luchado por descubrir cuáles son esos dígitos. Por hacer nombre, quiero destacar el trabajo de Rudolf van Zeulen en el siglo XVII, que pasó toda su vida para calcular los 35 primeros dígitos. Estaba tan orgulloso de su hazaña que incluso mandó grabarlo en su lápida. Actualmente, gracias al desarrollo de los superordenadores como es el Mare Nostrum de Barcelona, se han podido calcular nada más ni nada menos que 13,3 billones de dígitos. ¡Billones! ¡Wow! Es una hazaña totalmente increíble, pero aún nos queda muchísimo recorrido. No, claro, infinito, de hecho. No había no sé qué de que si es infinito
¿podrías codificar los números de pi? Por ejemplo, el 1 representa un color, el 2 representa otro color. Y si hicieras todo el número de pi, ¿podrías ver tu muerte, por ejemplo? ¿Podrías codificarlo en la imagen que fuera la imagen de tu muerte? Impresionante. Oh, Wow, increíble. lo dejamos Muy en el aire profundo. para que lo piense la gente. Bueno, en la sección que vamos a continuación es la de física cotidiana, que hace tiempo que no hablamos de ello. Lo recuerdo, la sección iba de hablar sobre un tema cotidiano, sobre la física que hay en él, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de las gafas y las lentes. ¿No, Talía? Claro. Cuéntanos un poco. Sí, es algo muy cotidiano. De hecho, todos aquí en el programa llevamos gafas. Sí, somos el team gafas. Y bueno, vamos a empezar pues por lo básico. Tenemos la luz que viaja tranquilamente a través del aire y de repente se topa con un material. Supongamos que es el vidrio. Cuando la luz choca con él, pasan dos cosas. Parte de la luz se refleja, es decir, vuelve por donde ha venido, y la otra parte se transmite. Esto es que pasa a través del aire. Entonces, tú cuando te pones detrás de las gafas, del cristal de las gafas, lo que te llega es la proporción de luz que se ha transmitido. Con lo cual, a una persona que lleva un cristal delante de sus ojos 24/7, lo interesante será que deje pasar la mayor cantidad de luz posible para que no se pierda ninguna información. Lo mismo pasa con las lentes de la cámara, por ejemplo. Cuando uno hace una foto, se intenta obtener una imagen lo más cercana a la realidad posible. Es lo típico de cuando ves la luna y dices, oh, qué bonita, y le intentas sacar una foto y te sale un puntito blanco. Claro, esto es porque entra muy poquita cantidad de luz y por lo tanto hay muy poca transmisión de información. Pues sí, y ahora voy a contar un poco de la historia, de cómo llegamos a tener estas gafas, una breve historia para que tengáis en cuenta. Y es que antes del siglo XV, ¿vale? Habían, claro, muchos defectos de visión, mucha gente con miopía, gente que, claro, que tenía muchos problemas para ver. Entonces, había ahí eso, algo que nos afectaba pero desde vamos, de prácticamente siempre. Por eso, la invención de la gafa fue uno de los inventos más importantes de la humanidad. Y todo empezó por un científico árabe, Ibn al-Haytham, no sé cómo se pronuncia, no sé árabe, pero aquí en Europa se le conoce como Al-Hassen, más facilito de pronunciar. Me parece bien. Sí. Y esto fue en el siglo XI que hizo unas bases teóricas sobre esta invención, o sea, sobre la córnea humana, hizo un trabajo sobre la córnea humana, de los efectos de los rayos de luz en espejos, en lentes. Digamos que ha sido un poco el padre de la óptica. Pero claro, no fue hasta que tradujeron su trabajo al latín, que fue por el siglo XIII, que no tuvo tanta importancia, pero fue a partir de ahí que ya se empezó a estudiar la óptica y sus aplicaciones. Ahí apareció el término de piedra de lectura, ¿no? Que es la lente plano convexa, que se utilizaban como lupas y que es lo que fue, o sea, ese precedente de las gafas. No se sabe muy bien quién la fabricó, ¿vale? Pero hay datos, hay referencias, hay por ahí artículos que dicen que fue hacia el 1286 en Italia. Pero estas primeras gafas eran un poco, en fin, eran dos lentes montadas en círculo que tenían madera y estaban unidas con un remache, o sea, eran como dos cosas así, ¿vale? O sea, que se movían, o sea, una cosa que tenía que sostener con las manos, o sea, muy cómodo también eso. Pero, y eso, eran lentes de tipo biconvexo que solucionaban todos los defectos de visión cercana, ¿vale? Luego se dice que se empleó para materiales de cuarzo transparente o cristal de otra piedra preciosa, como el berilo.
Aunque las primeras gafas también se han vinculado con las técnicas de fabricación de cristal a base de arena, de potasio y carbonato de sodio, desarrollada en Bizancio, adoptadas por los venecianos. Pero bueno, fue en el siglo XV donde apareció un nuevo tipo de gafas, adaptadas a la visión larga. Y este nuevo tipo no eran solo útiles para tareas puntuales como la lectura y escritura, sino que podían llevarse todo el tiempo. Ya eran un poco más cómodas, digamos. Y quizás esto hizo que se centraron más en sostenerse, claro, como se necesitaba mucho tiempo, sostenerse bien la gafa. O sea, ese era el siguiente problema. ¿Cómo tengo yo la gafa todo el día sin problemas? Y eso es lo que se pusieron a pensar y tal. De hecho, se propusieron hasta unos gorros, en plan los tipos de lana, ¿sabes? No, más parecido a los pasamontañas, pero con lentes. O sea, un pasamontañas con lentes, para poder ver. O sea, unas cosas. O con unas bandas de cuero, en plan, tipo... en fin, muchos tipos de gafas. Pero no fue hasta el siglo XVIII que ya se fabricaron las gafas que como hoy en día las conocemos, parecidas, pero más estaban hechas con rocas, con metales, ¿vale? No son como ahora pero bueno, al menos ya servían, ya te las podías poner y sin problema. Y nada, y entonces, a partir de entonces se fueron ya convirtiendo, cambiando monturas, otros tipos de lentes y nada, hasta lo que conocemos hoy en día. Claro, hoy en día lo que tenemos pues son tratamientos antirreflejantes, por ejemplo, que te ayudan a que se transmita casi toda la luz, y eso básicamente se consigue pues poniendo una serie de muchas capas de materiales transparentes, obviamente, encima del vidrio para que se mejore la transmisión desde fuera, porque claro, tú lo que quieres es ver lo más cercano a la realidad posible, no que un vidrio en vez de mejorarte la visión te la empeore. Y bueno, y nada, hay muchos materiales que se utilizan hoy en día para conseguir eso. De hecho, las distintas marcas se diferencian más que nada por los distintos tipos de materiales y, por ejemplo, cada una tiene pues su color en el reflejo, cada una tiene su tipo de material, cada una tiene pues eso, distintos espesores de las capas que se utilizan. Entonces, cada una se diferencia de esto, porque ya en la actualidad lo que sabemos es que la transmisión no se puede limitar, o sea, no puede ser del 100% en ningún caso. Entonces, lo que se busca es que al menos sea lo mejor posible. Y eso es lo que hemos conseguido hasta ahora. Bueno, y ahora os quería habíamos pensado en daros unos consejos prácticos a la hora de elegir gafas. Tú vas a por gafas y dices, vale, ¿qué me pillo? Claro, me empiezan a hablar de cosas. ¿Las quieres endurecidas, antirreflejantes, fotocromáticas? O sea, te quedas como en plan, ¿qué? Yo qué sé. Bueno, y vamos primero a recordar que esto lo tenéis que saber todo el mundo, y es qué tipo de lentes usa un miope, un hipermétrope y uno que tiene astigmatismo. No te lía. Claro, un miope lo que utilizará pues será las lentes divergentes, es decir, aquellas gafas que tú las ves en el centro y son más finas que en el borde. Luego los hipermétropes verás que en el centro son mucho más gordas que en el borde. Esos son las gafas pues eso, convergentes y divergentes para según cada caso. Claro. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido un placer presentarlo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a vosotros también.